Oh, gracias te damos, Dios, en esta hora, Señor, por permitirnos estar nuevamente en tu casa, Señor. Gracias por cada uno de los oyentes, Señor, porque, Señor, nos hemos reunido en este lugar para escuchar tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, que hoy vamos a escuchar, Señor, caiga como ese bálsamo, Señor, en cada una de nuestras vidas, que pueda traer la sanidad que necesitas, Señor. Señor, suple cada necesidad, Señor, espiritual y emocional, Señor, que se encuentra en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Damos gloria al Señor una vez más por darnos este momento en el que podamos compartir esta palabra del Señor. Quiero que me acompañe a Marcos capítulo 5, versos 21 en adelante. Marcos capítulo 5, 21. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí el mismo poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios por su palabra. Un pasaje muy hermoso, un milagro que Jesús hizo, muy poderoso para la vida de esta mujer. Y hoy quiero que podamos hablar bajo el tema: sé sana de ese azote, o sé sano de ese azote. Para comenzar, quiero hablarles o explicarles, mejor dicho, lo que es un azote. El azote es una palabra hebrea que viene, ¿verdad?, de raíz hebrea, que se pronuncia shot o shot. Podríamos decir en inglés como una inyección, ¿verdad? Su significado es como un látigo. Un azote es un látigo. Era el castigo público que se hacía para todos aquellos que estaban condenados. Era la ley mosaica la que autorizaba que se azotara al culpable o aquel delincuente. Aparentemente se hacía con una vara, más limitada a unos 40 los azotes dados a la víctima, ¿verdad?, que recibía estos azotes. Pero vemos que a través de la historia los judíos o la ley mosaica adoptaron tanto esta costumbre donde ellos a todos los delincuentes los azotaban con esas varas. A través de los tiempos, los romanos, cuando ya llegamos al tiempo de los romanos, y especialmente en el momento en el que Jesús se encontraba, dice que los romanos, ellos usaban unos látigos. Las correas se añadían entre trozos dentados de huesos o de metales,
y estos se obtenían para también azotar a todas aquellos culpables o aquellas personas que habían cometido algún delito. Los azotes más comunes eran los de 3 cuerdas. Una era de cuero de buey, las otras 2 eran de asno. Y estas cuerdas se entrelazaban entre ellas, ¿verdad? Y de esa forma los romanos ponían unos trozos de metal o de hueso para aumentar el sufrimiento a todos aquellos víctimas, a sus víctimas. Eran estos castigos los que utilizaban con este azote. Un azote es de alguna forma el castigar, ¿verdad? Latigar. Se dice de que cuando los estaban castigando, se desnudaba la víctima hasta la cintura. Generalmente se le ataba de un poste, se agarraban las 2 manos y ponían las manos en el poste, y de ahí latigaban sus espaldas. Es interesante que Eusebio nos cuenta que los mártires de Esmirna fueron torturados allá en el año 155 después de Cristo, y que recibían un castigo tan brutal que las venas, los tendones y los músculos quedaban a la vista. Hasta los intestinos muchas veces quedaban o daban resultados visibles. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque aquí vemos la historia de una mujer que dice la Biblia que tenía años con una enfermedad. Tenía 12 años, para ser específicos, padeciendo un flujo de sangre. Esta mujer tenía 12 años de haber sido aislada de su comunidad, de su familia, de su entorno, por la enfermedad que tenía, ya que era parte de la ley mosaica y aún de los pueblos de esos tiempos que se practicara que todo aquel que estaba enfermo, tenía una enfermedad como esta, como la lepra o un flujo de estos, eran puestos en un lugar alejados de la sociedad, ya que en la mente de ellos estas personas eran tachadas como gente inmunda que podía contaminar a los que estaban dentro de la ciudad o dentro del vecindario del lugar donde se encontraban. La Biblia no nos habla mucho acerca de la familia de ella, no nos habla acerca de dónde venía o cuántos hijos tenía, si tuvo un esposo, no lo tuvo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que llevaba 12 años sufriendo esta enfermedad. 12 años en el cual ella había sufrido mucho. Dice que de muchos médicos también. En otras palabras, había ido al médico, había gastado su dinero, pero quizá había sufrido la humillación de aquellos médicos al decirle: tú no tienes remedio, no hay respuesta para ti. Y de alguna forma, a través de los años, ella fue llenándose de sentirse fuera de esa sociedad, de sentirse sucia, de sentirse no digna de hacer absolutamente nada en su vida. Pero vemos que ella se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella vino detrás de la multitud y dice que tocó su manto. Muchos conocen la historia y saben de que al ella tocar ese manto, dice que ella decía dentro de ella: si tan solo yo pudiera tocar ese manto, yo pudiera ser salva. Vemos y observamos en esta mujer que aunque nunca había escuchado hablar de Jesús, aunque ella nunca había quizá entrado a una sinagoga, nunca había entrado a un templo, quizá ella no conocía de que iba a venir un Mesías, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos era que la necesidad de ella hizo que ella llegara al lugar donde Jesús iba a pasar. La necesidad que ella llevaba de ser libre de ese azote, de ser libre de ese castigo que fue autopuesto por una enfermedad física que llevaba, pero que nadie miraba.
la enfermedad emocional que ella llevaba en su alma. Y esa fue podríamos decir, la razón por la cual ella aprovecha el decir, ok, Jesús va a pasar por aquí. Yo tengo que ir donde está Jesús. Y dice la Biblia que ella se acercó a Jesús, y cuando se acerca a Jesús, ella toca tan solamente una parte del manto de Jesús. La Biblia dice que en ese momento Jesús sintió que salió una gran fuente, una fuerza que salió de él, y que ella quedó sana en ese momento. Dice la Biblia que ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Me gusta que ella lo sintió en su cuerpo y sintió esa sanidad. Esa sanidad fue inmediata al ella tocar tan solamente el manto de nuestro Señor Jesucristo. Y acabamos de leer aquí en estos versículos donde Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Yo quiero saber quién tocó mis vestimentas. Y era porque el toque de esta mujer había tocado el corazón de Jesús. El toque de esta mujer, la necesidad de esta mujer, no era tan solamente ese toque, sino el toque del corazón de esta mujer había movido al corazón de Jesús. Y él dice: ¿quién es el que se ha atrevido a tocarme? Por supuesto que los discípulos se acercan y le dicen, como tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Si hay una gran multitud. Pero Jesús sabía que algo especial había salido de él y que alguien había recibido la sanidad. Quiero enfocarme en lo que Jesús le dice una vez que la mujer se aparece y le dice: fui yo. Ella, temblando, llena de temor, sale y le dice: fui yo la que te toqué. Y Jesús le dice: tu fe te ha hecho salva. Dos cosas que le dice: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dos cosas que sucedieron en esta mujer que nunca había escuchado hablar de Jesús, pero que ella, al escuchar inmediatamente, fue movida para ella recibir esa sanidad. Y lo primero que Jesús le dice: has sido sana, has sido salva, has hecho esto porque ahora eres salva. La salvación, Jesús le da la salvación a esta mujer, pero también le da la sanidad de aquel azote. ¿Cómo nosotros podemos ser libres del azote de la vida? Porque quizá tú que me estás escuchando podrás decir: está bonita la historia, qué lindo la ha narrado, qué bonito conocer, la he escuchado, pero ¿cómo se relaciona eso conmigo? Déjame decirte que todos nosotros tenemos azotes o hemos tenido azotes que han dañado nuestra alma, que han dañado nuestro hombre y mujer interior. Y Dios quiere sanar a ese hombre y a esa mujer interior que ha sufrido o que está sufriendo de un azote. Como te explicaba anteriormente, un azote es esos latigazos, ¿verdad? Esos latigazos, ya sean con varas o con lazos o con cuerdas, con metales, pero son latigazos que dañan nuestro ser, no solamente físico, pero también nuestro ser espiritual y emocional. Y aquí podemos ver que esta mujer no solamente recibe la salvación, pero también recibe la sanidad de aquel azote. Una cosa es que tú seas salvo, una cosa es que tú hayas recibido al Señor y que hayas recibido esta salvación preciosa que nuestro Dios te ofrece. Pero otra es que hayas sido sano de cualquier azote que haya en tu vida. Los azotes pueden aparecer de muchas formas. Esta mujer era una enfermedad física, era algo que se miraba.
No era algo que no se miraba, pero había una parte que nadie conocía, solamente Jesús, que aunque su cuerpo estaba enfermo por fuera, Jesús sabía que también su alma necesitaba sanidad, porque esta mujer había sido rechazada por la sociedad, esta mujer había sido aislada por la sociedad. La Biblia no habla si tenía familia, pero quizá lo tenía y su misma familia la había hecho a un lado, su misma familia la había rechazado, su misma comunidad, aquella comunidad con la que ella creció, con la que ella fue a la escuela, aquellos compañeros con los que ella estuvo, con los que caminó hacia el lugar donde iba a recibir clases. Quizá ellos mismos fueron las que la rechazaron. La Biblia no lo habla, pero sí nos especifica que esta mujer necesitaba no solamente la salvación, pero era necesario que fuera sana de los traumas emocionales que le había causado esta situación, porque las situaciones en nuestra vida nos pueden causar trauma, nos pueden causar situaciones difíciles emocionales. Esta mujer no solamente había gastado su dinero, sino de que le iba peor y peor. La decepción había tocado su casa, la decepción había tocado su alma. Estaba decepcionada, estaba sin esperanza, sin vida. No había solución, pero ella aprovechó el haber escuchado de nuestro Señor Jesucristo y dijo: si tan solo yo toco ese manto, yo voy a ser sana. En este día Dios te está hablando a ti, que quizá me estás escuchando y tú digas: sí, pero ¿cómo se relaciona conmigo? Yo no tengo una enfermedad, no tengo ninguna enfermedad física, gloria a Dios, pero muchas veces cargamos con enfermedades emocionales, cargamos con el temor, cargamos con depresión, con ansiedad, con situaciones difíciles donde necesitamos que la mano de Dios pueda sanarnos de ese azote, porque muchas situaciones se pueden sentir como esos azotes. La discriminación, el rechazo se puede sentir como esos azotes en la espalda. La traición de alguien se puede sentir como esos azotes. La infidelidad de alguien a quien tú amabas, alguien con quien tú confiabas y violó tu intimidad, te fue infiel, se apartó de ti, te abandonó con tus hijos o te abandonó con tu familia allí tirada. Y quizá en tu alma hoy lleves esos azotes, esos dolores, esas cosas dolorosas, y tú dirás: quizá yo me lo merecía porque no fui un buen esposo o una buena esposa o un buen hijo. Quizá yo me merezco estos azotes, porque así como el pueblo azotaba a aquellos que tenían una culpa, y quizá tú así dirás: yo me merezco esto porque yo fui mal, me porté mal, hice esto. Pero Dios hoy te dice: yo te quiero sanar de ese azote, porque los azotes nos detienen, los azotes nos estancan, los azotes no nos dejan avanzar, los azotes nos tienen metidos en el dolor, en el sufrimiento. Estas personas que recibían azotes, mira lo que decía Eusebio, de que aquellos mártires que habían recibido azotes, aún sus músculos quedaban, daban a la vista, sus intestinos resultaban que todo el mundo mirara los intestinos y las partes de los cuerpos de ellos, lo interior. Y aunque estos mártires sufrieron esto por una buena causa, no mereciéndoselo, pero aún así ellos aguantaron el castigo brutal que se les fue impuesto.
Pero yo te puedo decir que la alma de ellos estaba sana, porque ellos estaban enfocados en el Dios que los iba a salvar y los iba a sanar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces en lo físico quizás no estamos recibiendo los azotes, pero en lo espiritual o en lo emocional hay áreas que están siendo azotadas, que están siendo castigadas, que están siendo vituperadas, y Dios hoy te está diciendo: yo soy el Dios poderoso, el Dios que sana, el Dios que puede sanarte de ese azote, de ese rechazo, el Dios que puede librarte de esa culpabilidad que siente, la culpabilidad de haberle fallado a Dios, la culpabilidad de haber dejado tu familia, la culpabilidad de haber abandonado a tu marido, de haber dejado a tu esposa, la culpabilidad de haber deshonrado a tus padres, la culpabilidad de haber dejado a aquel hijo tirado, aquel hijo abandonado. Hoy Dios te está diciendo: déjame sanar ese azote, no camines más con ese azote, porque por fuera tú podrás estar muy bien, por fuera tú podrás verte bien, quizá tú digas: yo no necesito más, y quizá por fuera todo anda bien aparentemente, pero solamente Dios sabe que hay un azote, hay algo que está ahí lastimando tu vida, y hoy Dios quiere sanarte, liberarte de ese azote, como lo hizo con esta mujer que lo había tratado todo. Esta mujer que cuando escuchó hablar de Jesús corrió, no le importó la multitud, no le importó quiénes estaban alrededor de ella. Lo que ella tenía enfocado era que ella tenía que tocar ese manto, porque al tocar ese manto su vida iba a cambiar, su vida iba a ser transformada. Aunque los recursos se te hayan acabado, aunque hayas tratado todo, aunque haya mucha gente a tu alrededor, Dios está hablando contigo. Es contigo que Dios está hablando y te está diciendo: toca mi manto, porque en mi manto hay salvación, en mi manto también hay sanidad. La sanidad que tú y yo necesitamos para nuestra alma. ¿Saben? Las enfermedades, toda enfermedad emocional o toda enfermedad física, nos ubican en un lugar de fragilidad, de total dependencia. Cuando nos encontramos enfermos emocionalmente, estamos frágiles, estamos totalmente dependientes de otros para que nos hagan sentir bien. Y por eso es necesario que tú y yo podamos venir al Dios sanador, a ese Dios que puede sanar el alma fragmentada, el alma que ha estado hecha en pedazos, el alma que no tiene, según el ojo del hombre, una solución. El Dios Todopoderoso sí la tiene. Esa alma, ese corazón, Dios lo quiere sanar. Dios te quiere sanar de ese divorcio. Quizá tú me digas: ¿cómo me voy a sanar si mi matrimonio se vino abajo? ¿Sabes? Hay muchas cosas que quedan después del divorcio, y es la culpabilidad, la vergüenza, el temor a ser rechazado. Y aún el rechazo, el autorrechazo se manifiesta en la vida de una persona que ha atravesado por un divorcio o por una separación. Pero aún en ese azote, aún en esa situación, Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte y restaurarte, así como lo hizo con esta mujer. En el verso 34 de Marcos 5, ahí donde estábamos leyendo, la Biblia nos dice que Jesús le dice: vete en paz. Porque la salvación y la sanidad nos hacen vivir en paz.
Solamente cuando somos sanos de ese azote, solamente cuando dejamos que la mano poderosa de Dios nos sane, podemos vivir una vida de paz. La paz interior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa toda situación, solamente viene a través de la salvación y de la sanidad. Y hoy Dios nos está hablando que si estamos en un estado donde estamos llenos de azote, es el momento para que tú seas sano. Sabes que un minuto o un segundo de fe vale mucho más que 1000 horas de angustia. La mujer que tocó este manto se tomó solo un minuto para tocar ese manto y ser transformada y ser salva y sana de los 12 años que ella había vivido. Solo le tomó un minuto. Porque Dios solamente está buscando un momento contigo, un momento para sanarte, un momento para salvarte, un momento para libertarte de ese azote. Y hoy yo quiero orar por ti. Hoy quiero que extiendas tu mano ahí donde tú te encuentras y permíteme orar por ti para que seas sano de ese azote. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque esta palabra, Señor, nos está retando, Padre, para que podamos ser sanas y libres, Señor, de todo azote, Señor, que ha estado perturbando la vida de mis hermanos, de los amigos que me están escuchando, que en esta hora, Señor, puedan ser sanos de ese azote, sanos, Señor, de todo azote, ese azote del pecado, ese azote de la culpabilidad, ese azote de la falta de perdón, ese azote, Señor, de la vergüenza, ese azote, Señor, de esa enfermedad, ese azote del rechazo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, de acuerdo a tu palabra, que hoy reciben, Señor, la sanidad de ese azote, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de nuestros amados, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Es una bendición que puedas siempre sintonizarnos. Recuerda que estamos aquí orando por ti, estamos creyendo por tu familia y creyendo que ese azote Dios lo sana, creyendo que ese azote no es más para tu vida, sino que tú eres libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.